Abran por favor el libro de los Hechos en el capítulo 9 y abran por favor el libro de Gálatas en el capítulo 1. Dos escrituras. Hechos capítulo 9, Gálatas capítulo 1. Vamos a iniciar con el libro de los Hechos. Hechos 9, verso 10 al 15 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! Increíble. Permítanme interpretarles lo que estamos viendo aquí. Un hombre espiritual que tenía visiones, llamado Ananías, le sorprende el Señor cuando repentinamente le encomienda una tarea. Le dice que tiene que ir a orar por un hombre, el cual está con escamas en sus ojos, se quedó ciego, lleva 3 días sin comer alimento, y el Señor le dice su nombre, se llama Saulo de Tarso. De inmediato Ananías recuerda y dice: este es el que ha matado a muchos cristianos. Y Ananías intenta instruir a su Creador, intenta advertirle como si Dios no supiera lo que está haciendo, y le dice: Señor, este hombre tiene autoridad y usando esa autoridad ha matado a los santos, ha perseguido a los santos, los ha arrastrado sacándolos de sus casas. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Y el Señor responde: ve, porque instrumento escogido me es este hombre. Yo lo escogí. Vayamos a Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1 vamos a tomar el versículo 15 y 16. El cual en este versículo o en estos versículos se nos explica por qué el Señor hizo lo que hizo con Pablo, a pesar de ser un asesino, un perseguidor de su iglesia. Dice Pablo, hablando del mismo, en el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. ¿Para qué me llamó? Dice Pablo, verso 16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Increíble, qué bueno que Dios no nos pregunta. Qué bueno que Dios no nos toma en cuenta para hacer lo que Él hace. Tenemos 3 temas por delante. La serie de 3 temas le he dado por título: liderazgo,
sumisión y autonomía. Y sus subtítulos son los siguientes. El primer tema, que es el de hoy, lleva por subtítulo El líder. Segundo tema lleva por subtítulo La actitud sumisa de un cristiano. Y el tercer y último tema será la autonomía de un cristiano. Estos son los tres temas que tenemos por delante. ¿Qué es lo que pretendo con esta serie de 3 sermones? Que tanto los que dirigen una iglesia, como los congregantes, como el pueblo de Dios, entienda lo siguiente. Los líderes que entiendan cuál es el liderazgo bíblico. Pretendo que cada líder entienda cuál es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico, el que se da dentro del marco de la religión cristiana, no es el mismo liderazgo que se da en las empresas comerciales, el que se da en la política de un país, en los gobiernos, las ciudades. No. Hay una diferencia enorme entre un líder dentro del cristianismo y un líder secular. Es una diferencia abismal. También pretendo que los líderes entiendan cuáles son los requisitos de un líder. No se trata solamente de decir yo quedo al frente o yo tengo ciertos talentos, yo voy a quedar como líder de ustedes. Más cuando en una situación determinada se divide una iglesia y las ovejas se desparraman, no falta quien aparezca y quiera ser el protagonista para salvar la situación y quede como líder sin vigilar los requisitos de un líder. También pretendo que los líderes entiendan cuáles son las limitaciones de un líder. Desgraciadamente hay mucho abuso de poder, al igual que lo vemos en nuestras autoridades políticas, las personas que han recibido un cargo, que tienen personas bajo su mando o que tienen la autoridad para castigar, para sancionar, para multar, abusan de su posición también en el liderazgo del cristianismo por parte de pastores, obispos, encargados, copastores, etcétera. Abusan de su posición y no saben cuáles son las limitaciones que la Biblia le pone a un líder. Eso es lo que pretendo, que los líderes, repito, entiendan cuál es el liderazgo bíblico, cuáles son los requisitos de un líder, cuáles son las limitaciones de un líder. También pretendo que la congregación entienda el sistema de gobierno divino, cómo es que Dios dice en su palabra que va a gobernar la vida de su iglesia, cómo es que Dios gobierna la vida de cada individuo. Pretendo que la congregación entienda hasta dónde debe un cristiano de someterse, porque por falta de sabiduría y por falta de conocimiento bíblico, hay cristianos que en lugar de someterse, quedan bajo esclavitud de ciertos líderes. Pretendo que la congregación entienda su derecho de cuestionar al liderazgo. Ustedes como congregantes, si son miembros de una familia, no si son visitantes, porque es importante también hacer esa distinción entre una visita y un miembro. Un miembro es alguien que ya está comprometido con su iglesia, que obtiene beneficios de su iglesia, pero también tiene responsabilidades con su iglesia. Los miembros tienen el derecho de cuestionar a los líderes. Ustedes nos pueden cuestionar sobre nuestras decisiones, sobre la forma en que estamos trabajando, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, porque hay ciertas cosas que se deben de hacer de esta manera y no de aquella. Ustedes deben de conocer que tienen el derecho de cuestionar el liderazgo. Y también pretendo que la congregación entienda su derecho a escoger un líder. Nadie puede imponerle a usted, cristiano, a un líder.
nadie le puede obligar. La cuestión de tener un líder que lo dirija, que lo asesore, que lo guíe, tiene que ser una cuestión en la cual se va de por medio, interviene, se enseña que es el cristiano quien escoge su líder y no que se lo impongan. Esto es lo que pretendo en esta serie de 3 sermones que, como ya anuncié, la serie se titula Liderazgo, Sumisión y Autonomía. Hablar sobre el liderazgo bíblico es esencial para la vida espiritual y la misión de la iglesia. Es esencial. Sin liderazgo, la iglesia deambula y camina al azar hacia el precipicio. Como dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Sin liderazgo, la iglesia es incapaz de cumplir su propósito. Y si la iglesia es incapaz de cumplir su propósito, la iglesia no puede glorificar a Dios con su vivir diario. Por el contrario, le traerá deshonra al Evangelio, le traerá deshonra a su Creador. Así que aquellos que afirman que no necesitan un líder humano que los asesore, que los instruya, que los corrija, porque aseguran que ellos pueden caminar en el camino angosto que conduce a la vida eterna por sí solos, los tales mienten y contradicen la Biblia. Cuando nos encontramos a un cristiano que lleva años sin un pastor, que lleva años sin estar unido a una iglesia, asegurando él que no necesita ni pastor ni iglesia, porque dice él, como dicen algunos de manera muy religiosa, yo no necesito pastor, mi pastor es el Señor Jesucristo. Tal cristiano está siendo pastoreado por Satanás. Y su mente oscurecida por su orgullo es su propia religión. Si crees que porque has sido decepcionado por algún pastor que te defraudó, que te falló, tenías expectativas muy altas de él y no fue lo que tú esperabas, si él te causó un daño o alguna iglesia donde tú te uniste también te decepcionaron, si tú crees que porque fuiste decepcionado Dios va a cambiar su sistema de dirigir a los cristianos, o simplemente porque te lastimaron Dios te va a conceder una concesión para que hagas lo que tú creas conveniente, estás totalmente engañado. Dios ha establecido un sistema de liderazgo para que su iglesia funcione de la manera que Él espera que funcione. Para que la vida del cristiano camine de la manera que Dios espera que la vida de cada cristiano camine, en santidad y dentro de sus preceptos. Definamos qué es el liderazgo en el sistema de gobierno de la Iglesia de Jesucristo. Existen varias definiciones teológicas. Al revisar yo los libros que tengo en mi biblioteca personal, encontré diferentes definiciones teológicas sobre lo que es el liderazgo. Así que entre todas ellas escogí la siguiente. Liderazgo, gobierno divino por medio de un hombre escogido de Dios para servir con sus dones a un grupo de gente, ayudándoles a alcanzar las metas que Dios les ha dado con la finalidad de glorificar a Cristo. Como ya lo dije, hay diferentes formas en que se define
teológicamente qué es el liderazgo dentro del sistema de la religión cristiana. Pero esta es la que más me gustó, está muy bien resumida, es muy profunda, así que se las vuelvo a repetir de nuevo. Liderazgo, gobierno divino por medio de un hombre escogido de Dios para servir con sus dones a un grupo de gente, ayudándoles a alcanzar las metas que Dios les ha dado con la finalidad de glorificar a Cristo. Ese es el liderazgo. Por eso decía yo hace un momento, el liderazgo dentro del contexto de la religión cristiana está muy lejos. Es abismal la diferencia del liderazgo secular, del liderazgo en la política, del liderazgo en las empresas, del liderazgo en los negocios. Explicar esta definición de liderazgo con profundidad y fundamentarla con versículos nos llevaría mucho tiempo. Así que solo quiero resaltar lo siguiente. Muchos confunden los conceptos de líder con el del pastor, líder con el del obispo o con el del encargado. Creen que ambos son sinónimos. Nada más lejos de la verdad. Podemos darnos cuenta cuando se dialoga, cuando alguien cita o menciona a su pastor y dice, pues mi líder ha dicho esto, como si líder y pastor fueran exactamente lo mismo, se usa de manera intercambiable, incluso algunos libros teológicos también mencionan de momento pastor y luego mencionan líder, y en realidad hay que aclarar que estos conceptos no son lo mismo. Es como confundir también lo que sería una cabeza, hablando en terminología bíblica, la cabeza es aquel que en la familia tiene la tarea de cuidar a la familia, dirigir a la familia, orar por la familia, y en ocasiones se usa la palabra cabeza como sinónimo del esposo o cabeza como sinónimo del padre, cuando en realidad no son lo mismo. Hay hogares que tienen un padre, pero no tienen una cabeza. Hay hogares que tienen un esposo, pero no tienen una cabeza. Porque la Biblia nos describe los rasgos o las características de una cabeza. 1 Corintios capítulo 11 comienza ahí el apóstol Pablo diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Dios no solamente es el creador, Dios no solamente es el Padre de Jesús, es cabeza de Cristo. Dios dirigía a Cristo. Cristo es cabeza del varón y Cristo sí es una cabeza. No solo es quien nos dirige, quien nos aconseja, quien nos asesora, es una cabeza. Y hay hogares donde tenemos un padre y puede ser que solo sea un alimentador, un proveedor, alguien que da dinero, que mete dinero, pero no es cabeza porque no dirige, no protege al cuerpo, no ama al cuerpo. No ama a la esposa, por el contrario, la insulta, la humilla. No vela por los hijos, por el contrario, los abandona, los deja crecer a su suerte. Entonces, muchos usan la definición, o más bien la palabra, el concepto de líder, de cabeza, con esposo como si fuera lo mismo, cabeza con padre como si fuera lo mismo, cuando no es lo mismo, y de la misma manera, en la cristiandad muchos usan la palabra líder como si fuera exactamente lo mismo que pastor, o obispo como si fuera lo mismo que pastor. En realidad, un líder puede ser un pastor, pero un pastor no necesariamente es un líder. Repito, pongan atención, un líder puede ser un pastor, pero no necesariamente un pastor es un líder. Porque el liderazgo es un don dentro del cuerpo de Cristo.
El liderazgo es un don dentro del cuerpo de Cristo, mientras que pastor es un oficio, obispo es un oficio, predicador, superintendente son oficios, pero el liderazgo es un don. Ahorita no voy a entrar con profundidad para detallar esto, pero es importante que noten esta diferencia. Un pastor puede formarse en un seminario con 3 años de estudio. Un apóstol puede formarse en un instituto. Hay cursos, hay escuelas, seminarios para pastores, para obispos, para evangelistas. Ellos se pueden formar porque son oficios, pero un líder no puede formarse. Un líder tiene que nacer líder. ¿Por qué? Porque es un don. En algunos institutos bíblicos, cuando realizan un curso para preparar a personas que están al frente de una iglesia, llegan a usar en su publicidad, en sus magazines, en sus volantes, en sus trípticos, llegan a usar títulos como formación de líderes, como si ellos a través de los estudios, las materias que van a impartir, pueden formar un líder. Aunque, para no ser demasiado duro en criticar esta mala interpretación, yo entiendo que ellos se refieren a preparar a las personas que están dirigiendo algún grupo, gobernando un grupo, pero en el sentido estricto de la palabra no se puede formar un líder, ya que un líder nace siendo líder, ya nació en este mundo siendo líder. Vayamos a una escritura de las muchas que podemos citar. Vamos a tomar Jueces capítulo 13. Y le doy toda la honra, le doy toda la gloria y toda la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. En Jueces 13 vamos a leer del versículo 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y creo que esta es una de las historias más conocidas en el cristianismo. Sansón nació para liberar a Israel, que en aquel tiempo estaba siendo oprimido por los filisteos. Él nació para ser líder. No dice el pasaje: búsquense a alguien que tenga talento, vean a ver a quién encuentran. No, Dios siempre ha tenido un líder en cada época y no lo escoge a última hora, sino Él permite que desde su nacimiento ese hombre venga equipado, venga preparado para ser líder de aquella generación. Y este sistema que podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento trasciende hasta el Nuevo Testamento, porque es con lo que iniciamos este tema. Nadie más podía ser el líder de la época del año 53 al 170 más que el apóstol Pablo, ya que él como mensajero, como profeta, como predicador, como maestro a los gentiles, él fue escogido, como leímos en Hechos capítulo 9. Dios le dijo a Ananías: escogido me es este hombre. Y en Gálatas 1, Pablo revela lo que Dios le había mostrado, que él fue apartado desde el vientre
de su madre. Así que los líderes no se forman, sino que nacen para dirigir, nacen para gobernar, nacen para ser aquellos que van a guiar a una nación, a una iglesia, a un grupo. Al ver más de cerca la vida de Sansón, aprendemos dos cosas más sobre el liderazgo. Aunque Sansón nació para ser un líder, no se consagró ni se preparó. Indudablemente, estos versículos nos dicen, y más adelante Dios se lo corrobora al esposo. Manoah no había estado presente cuando el ángel apareció, pero después se vuelve a corroborar que este niño había nacido con ese propósito especial, pero sin embargo, aunque nació siendo líder, nació para ser líder, Sansón nos muestra la historia en su biografía, del capítulo 13 al capítulo 16, que es donde concluye la biografía de Sansón, nos muestra que él no se consagró ni se preparó. Más bien, la vida en cuanto a santidad, la vida moral de Sansón, fue una vida muy decadente. El hermano, el líder Sansón, tenía muchos tropiezos y muchas caídas en cuestiones de la sexualidad. Tampoco se preparó, tampoco estudió las leyes adecuadamente para gobernar a la nación de Israel, lo cual, al analizar estas dos cosas, que Sansón, aunque nació siendo líder, no se prepara ni se consagra, esto nos dice que un líder nace siendo líder, pero no nace con la santificación, ni nace con el conocimiento para gobernar y dirigir. La santidad como el conocimiento las tiene que alcanzar cada líder por sí mismo. Algo que, como ya mencioné, Sansón no hizo, pero el rey David sí hizo. El rey David también nació siendo un líder cuando llegó el momento en que Saúl tenía que ser desplazado. Dios manda al profeta Samuel a buscar a aquel hombre que ya había sido escogido por Dios. Y aunque Isaí le presenta a 7 de sus hijos, comenzando con el más grande, el más impresionante, era alto, era fuerte, Sama. Estos hombres, aunque ya pertenecían al ejército de Israel, fueron desechados y el profeta Samuel le dijo a Isaí, ninguno de ellos es, dijo, queda uno, pero está cuidando el rebaño, vayan por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que esté aquí. Y cuando va entrando ese pastorcillo de 14 años, Dios le dice, ese es, él es el que va a gobernar a mi pueblo, él es el líder, los otros 7 no son líderes. Pero a diferencia de Sansón, el rey David sí se santificó para ser un líder. El rey David sí se preparó como rey, estudió las leyes. David, aparte de ser poeta, de ser guerrero, era un estadista. Así que podemos ver que este líder, aparte de su llamamiento, tenía santidad y tenía preparación. Hasta aquí podemos sacar 3 conclusiones. La primera, hay en las iglesias quienes no son líderes, pero usurpan el liderazgo. Segundo, hay en las iglesias quienes nacieron con el liderazgo, pero no se santifican ni se preparan. Tercero, hay quienes nacieron para ser líderes, pero por alguna razón huyen del liderazgo. Esto es lo que hoy en día se vive en las iglesias evangélicas del siglo XX-XXI. Voy a repetir estas conclusiones. La primera, hay en las iglesias quienes no son líderes, pero usurpan el liderazgo. Segundo, hay en las iglesias quienes nacieron con el liderazgo, pero no se santifican. Sí tienen
ese llamado a liderear, pero no se santifican ni tampoco se preparan. Tercero, hay quienes nacieron para ser líderes, pero por alguna razón huyen del liderazgo. Veamos estos tres casos más de cerca. El primero, hay en las iglesias quienes no son líderes, pero usurpan el liderazgo. Vamos a tomar una referencia bíblica en Números capítulo 16. Del 1 al 5 dice la Biblia: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Datán, Coré, Abiram y On no nacieron para ser líderes, pero querían su hueso. Es la forma que decimos aquí en México cuando una persona quiere un puesto político, quiere un hueso. Estos 4 individuos no nacieron para ser líderes, sino Dios los tendría allí en lugar de Moisés y Aarón. Pero como querían una posición de liderazgo, dice aquí la Biblia que estos varones tomaron gente, juntaron 250 personas y encabezaron una protesta contra el verdadero liderazgo. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que por alguna razón llegaron al liderazgo en su iglesia, pero no son líderes. Quizás su iglesia se dividió y como ellos ya desde hace tiempo estaban interesados en un hueso, aprovecharon la división para quedar al frente. Otros probablemente tengan un papá pastor y como también así decimos en México, como están bien palancas, al ser los hijos del pastor, pues papi les da una iglesia de regalo, los pone al frente. También tenemos casos donde los que son músicos se han ganado la simpatía de las personas y ellos mismos, aprovechando su posición de músicos, se ponen como líderes, ya sea en una iglesia, en una misión, en una célula, etcétera. Pero en realidad no son líderes, sino que están aprovechando su fama para usurpar la posición de líderes. Segundo, mencioné que hay en las iglesias quienes nacieron con el liderazgo, pero no se santifican ni se preparan. Tal es el caso de Sansón, que ya mencioné, pudiera ser quizás el mejor ejemplo, pues de la misma manera actualmente hay líderes hoy en día que están al frente, son líderes, están donde deben de estar, pero tienen un pésimo testimonio. Están pastoreando incluso a cristianos que algunos de ellos tienen mejor testimonio que el pastor. Esto es increíble. Por inaceptable que se escuche, esto es lo que se vive hoy en día en el cristianismo. Líderes que tienen un testimonio vergonzoso. Tienen su propia casa de cabeza. Tienen a su esposa como la líder del club de las chismosas, es la presidenta.
Sus hijos, de igual manera, en la forma en que viven, deshonrando el Evangelio. Ellos mismos, quizás viendo películas mundanas, escuchando música mundana, se van a las fiestas, son una total vergüenza y son líderes. Son líderes. Moralmente también son una deshonra. Aparte de su mal testimonio, su conocimiento bíblico es tan pobre que la iglesia siempre está siendo alimentada con leche, debido a que ese líder no se adentra en el estudio de las Escrituras, no escudriña con profundidad, no está leyendo otros libros aparte de la Biblia, libros teológicos que le pueden ayudar a preparar buenos temas, prepararse él mismo, capacitarse para traer estudios con mayor profundidad, temas variados, etcétera. No hay sabiduría en la consejería, son líderes que son totalmente una deshonra para el ministerio. Igual que lo fue Sansón para el liderazgo de su época. Cuando pensamos en el testimonio de Sansón, todos podían ver que él era el líder, porque podían ver que el Espíritu Santo venía sobre él, entraba sobre él y se podía ver cómo los libraba de los filisteos, cómo podía matar a 500 hombres y dejar un grupo aquí y luego 500 dejar otro con tan solo una quijada de buey, de asno. Entonces podemos darnos cuenta cómo es que era asistido Sansón, el pueblo lo veía, pero de repente ya lo veían irse a acostar con una ramera. Ya lo veían a Sansón andar en otros lugares, picoteando aquí, picoteando allá, como decimos en México. Así, lamentablemente, hoy en día hay muchos líderes que son una vergüenza en cuanto a su testimonio. ¿Por qué? Porque sí tienen el liderazgo, pero ni se santifican y tampoco se preparan. Tercero, hay quienes nacieron para ser líderes, pero por alguna razón huyen del liderazgo. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos salteados. Primero comenzamos con Éxodo 3, 9 al 11. Éxodo 3, 9 al 11. Dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, es Dios hablándole a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Escuchen la respuesta una vez que Dios lo comisiona. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? De aquí nos pasamos al 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Un segundo pretexto para no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Primero se cuestiona Moisés como pastor de ovejas. ¿Quién soy yo? Yo soy un simple pastor aquí en Madián, estoy cuidando las ovejas de mi suegro. ¿Quién soy yo para ir a liberar a tu pueblo, pararme frente a un líder como Faraón? Segundo dice, entonces cuando lo hagas, si voy con tu pueblo, ellos no me creerán. Y ahí en el mismo capítulo 4 nos pasamos al verso 10 y dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve
y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tercera vez que Moisés se resiste a hacer lo que Dios le dice. Dios le responde esto y dice en el verso 13, y él le dijo, cuarta vez, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Increíble, increíble, teniendo una zarza ardiendo frente a él, un gran milagro, siendo el testigo de oír la voz del Creador, con todo y esto se resiste una y otra y otra y otra vez. Y este no es el único caso en la Biblia, también tenemos al rey Saúl escondiéndose en el bagaje, también tenemos a Jonás huyendo hacia Tarsis, tenemos a Pedro, una vez que crucifican al maestro, regresando a la pesca de nuevo. Tenemos muchos líderes cobardes hoy en día. Líderes que no quieren problemas ajenos, líderes que no quieren hacer corajes, líderes que no les gusta perturbar su vida por estar resolviendo los problemas que se presentan en la iglesia del Señor. A ellos les gusta vivir una vida tranquila, cuidando allá quietamente ovejas en el desierto, les gusta tranquilamente dedicarse a trabajar en su yunta de bueyes. Ellos dicen, a mí no me metan, no me embarren, yo no quiero problemas, no quiero hacer corajes, no quiero desgastarme. Tenemos a este tipo de cobardes que se la mantienen huyendo, así como Moisés. Moisés, porque Dios no le dio más opción. Tomando las palabras del reverendo William Branham cuando ilustra, cuando parafrasea esta historia, dice el profeta William Branham que ya al final, cuando Dios se enojó, le dio una patada y lo mandó a Egipto. De otra manera, si Dios hubiera cedido a las trabas, a los peros que puso Moisés, la historia nos contaría algo diferente. Moisés en Éxodo nos diría, y Moisés vivió tranquilamente con sus negocios, prosperando en el comercio, importando ganado ovejuno, vendiendo abrigos de pieles de ovejas, de lana, etcétera, puso Moisés una fábrica de almohadas muy calentitas con toda la lana que trasquilaba. La historia hubiera sido otra. Desgraciadamente, Dios no va a presionar a los líderes que hoy no quieren tomar el cargo de liderazgo. A su tiempo les vendrá su castigo, porque es un hecho que esos líderes que huyen del llamado, vendrá un castigo sobre ellos. Pablo dijo claramente, ay de mí. Escuche esa expresión de temor, de terror. Ay de mí si no predico el Evangelio. Muy bien, hemos analizado entonces estas conclusiones que hemos sacado hasta ahorita del liderazgo, y ahora quiero mostrarles características bíblicas de un líder levantado por Dios. Quiero darles 5 características de un líder levantado por Dios. Primero se las voy a mencionar todas juntas y ahorita vamos a ver una escritura por cada una de estas características. La primera característica, un hombre levantado por Dios para el liderazgo, es un líder siervo. Pueden poner líder diagonal siervo. Un líder levantado por Dios en el cuerpo de Cristo es un líder siervo. Segunda característica, tiene un gobierno bíblico. Tercera característica, su conducta es ejemplar. Cuarta característica, tiene un respaldo divino. Y quinta característica, sacrifica su bienestar por el bien de la obra de Dios. Sacrifica su bienestar por el bien de la obra de Dios. Estas 5 características están en un verdadero líder. Las podemos ver en todo líder que encontramos en la Biblia
el cual, aparte de identificar su llamado, se preparó hablando en conocimiento y se santificó hablando en testimonio. Cuando un líder está en su lugar, es un verdadero líder y tiene preparación y tiene santificación, están estas 5 características en él. Veamos la primera, un líder siervo. Vayamos a Mateo capítulo 20. En Mateo 20 dice en el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como toda buena madre alcahueta. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Y en ese momento Jesús se dirige a ellos 2, a los hijos de Zebedeo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí entra perfectamente lo que mencionaba al inicio de este estudio, el liderazgo secular dista muchísimo del liderazgo cristiano. Allá en el mundo, los líderes tienen a las personas para que los sirvan a ellos. En el cristianismo, un líder es un líder siervo. Ciertamente dirige, ciertamente da órdenes, pero también él está al servicio de los demás. Él sirve a sus correligionarios, él sirve a sus congregantes que dirige, que gobierna. Él está para servir. Entonces, en el cristianismo, el mayor ejemplo que se nos dejó es el de nuestro Señor Jesucristo, donde Él no vino para ser servido, sino para servir, y como lo dijo el Maestro, para dar su vida en rescate por muchos. Segunda característica, un buen líder tiene un gobierno bíblico. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, en el versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El gobierno de un buen líder es un gobierno basado en la palabra de Dios, no basado en sus sentires, no basado en sus ocurrencias. No es que el pastor diga, es que yo siento, yo pienso, a mí me parece. Un buen gobierno de un líder es Dios dice en su palabra. Hermanos, lo tenemos que hacer de esta forma porque Dios en su palabra dice. Porque la Biblia cita que las cosas se deben de hacer de esta manera. Un buen líder, todas las decisiones que toma, el rumbo por el que lleva a la iglesia es basado
en lo que dice la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. En ocasiones yo recibo algunas llamadas de cristianos de otras iglesias y me preguntan: pastor, ¿debo de hacer esto? Porque el pastor a la iglesia donde voy así lo enseña. Y yo he tenido que responder en infinidad de ocasiones: eso no lo enseña la Biblia. No voy a ponerte en contra de tu pastor, pero eso no lo enseña la Biblia. Si tú quieres hacer lo que él dice, adelante. Esto que estoy mencionando, por cierto, lo veremos en el siguiente estudio sobre la sumisión de un cristiano. Pero la Biblia no lo enseña. Si tú lo quieres hacer, es decisión tuya. Pero cuando un pastor da una orden, cuando un pastor le dice a la iglesia: esto es lo que se tiene que hacer, y su orden está basado 100% en la palabra de Dios, eso no es cuestionable. Eso no se deja a consideración. Eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer. La palabra de Dios es el amén. Y el amén es: así se hace, así queda sentado. O como dijera Faraón en los días de la época de Moisés, como se ve Faraón en la película de los 10 mandamientos. Que así se haga y que así quede escrito. Aquí sería: así está escrito, por lo tanto, que así se haga. Así es que el gobierno de un buen líder está basado 100% en la palabra de Dios. La pregunta que a mí me hacía este hermano es: yo cometí un pecado muy grave, es un pecado moral, sexualmente hablando, un pecado moral sexual, y en la iglesia donde yo voy, se acostumbra que la persona que cometió el pecado pase y confiese su pecado frente a todos. Le digo: pues no hay Biblia para eso. Más bien la Biblia dice que si yo cometo un pecado contra mi hermano o mi hermano peca contra mí, que vaya con él y él y yo en secreto, no él y yo y la cuñada, no él y yo y la chismosa de la colonia. No dice la Biblia que ventile mis problemas. Pero si este pastor obliga a que cada persona que comete un pecado sexual moral lo confiese frente a su iglesia, no sé en qué pasaje de la Biblia se esté basando, porque la Biblia no enseña tal cosa. Entonces, un buen líder tiene un gobierno bíblico, está gobernando y dirigiendo su iglesia en base a lo que dice la palabra de Dios. Tercero, conducta ejemplar. De esto hay muchísimas escrituras, pero tomemos solo Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3, voy a tomar dos versos salteados. Primero, el versículo 1, en donde Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Me voy a brincar todos los requisitos para llegar al verso 7, que es el que me interesa. Dice en el verso 7: también es necesario, refiriéndose al obispo, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un buen líder tiene buen testimonio para con sus vecinos, no solo para con su iglesia. Un buen testimonio para con su familia sanguínea. Un buen líder tiene buen testimonio para con los compañeros de trabajo, si es que tiene familiares o él mismo tiene un trabajo secular. Un buen líder tiene buen testimonio de los de afuera, porque de otra manera dice aquí que cae en descrédito y el diablo lo atrapa con su lazo. ¿Por qué? Porque en lugar de ser una honra para el evangelio, va a ser una deshonra para el evangelio, y muchos van a señalar: ese es el supuesto pastor, y mira la clase de vida que lleva, cómo se escucha en infinidad de lugares. Ahorita que estamos en contingencia, ahorita que entramos en cuarentena en muchos países, salió en las noticias el caso de un pastor junto con su esposa, pidiéndole dinero a sus congregantes de una manera desmedida. Y pues lógicamente los de afuera, con justa razón, empezaron a señalar la avaricia de ese pastor y de esa pseudopastora. Hubo otro
que preparó algo así como un ungüento por el que había orado y que iba a proteger a las personas contra el coronavirus. Pues de igual forma se le fueron encima, viendo que estaba vendiendo ese producto en 1,000 pesos. Entonces, cuando vemos este tipo de pseudo líderes que la avaricia los carcome y que empiezan a hacer negocio con el evangelio, entonces esa conducta reprochable recae sobre el cristianismo. Así que esta es igual de importante, esta tercera característica, una conducta ejemplar. Cuarto, un respaldo divino. Un líder que nació para ser líder tiene el respaldo de Dios en su ministerio. Nuevamente regresemos con Moisés en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 dice en el versículo 11: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, el Señor respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Todo líder que nació para ser líder cuenta con el respaldo divino. De igual forma que Dios le dijo a Moisés, se lo dijo a Josué. Le dijo en Josué capítulo 1, Dios a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Si Dios te coloca como líder, no te envía solo. Si Dios te coloca como líder, no te deja sin armas o sin herramientas. Dios te equipa y Dios va contigo. Oh, gloria al Señor. Qué gran confianza para los que fuimos llamados al liderazgo. Por último, sacrificio en bienestar de la obra de Dios. Todo buen líder se sacrifica por el bienestar de la obra de Dios. No antepone su bienestar un líder a la obra de Dios. Siempre antepone la obra de Dios. Primero la obra de Dios, después yo. Primero la obra de Dios, después mi familia. Primero la obra de Dios, después mis negocios. Primero la obra de Dios, después todo aquello que sea de beneficio para mí y para los míos. Un buen líder siempre sacrifica su bienestar en bien de la obra de Dios. Veamos esto en Mateo capítulo 19. En Mateo 19 voy a tomar solo un versículo y es el versículo 27. Dice, verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, ¿a quién le dijo? Al Señor Jesús. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren nada más qué palabras las de Pedro en representación de los otros 11. Pedro se dio cuenta que sus compañeros apóstoles lo habían dejado todo. La Biblia dice que cuando el Señor llama a Pedro, dice la Biblia textualmente, y dejando sus redes, dejando a su padre, tanto Pedro como Andrés dejaron ahí el trabajo y comenzaron a seguir al Señor. Pedro nos dice la Biblia que tenía esposa, aunque el santo pontífice de la Iglesia Católica lo niegue, junto con todos los sacerdotes y seminaristas y lo que quieran decir, la Biblia dice que Pedro tenía esposa porque Pedro tenía suegra. Pues tuvo que dejar a la esposa, dejó la casa. Claro, no fue un abandono, no es que se desatendió de ellos, no, es que le dio prioridad a la obra de Dios. Y ese es un rasgo que estuvo ahí presente en los apóstoles, estuvo en los siguientes cristianos que quedaron al frente de la obra. Podemos ver esto también a lo largo de la historia de los 2000 años de cristianismo, cómo los líderes que fueron llamados a tomar el control, el gobierno, la dirección de la Iglesia de Dios en su época, sacrificaron su bienestar y antepusieron primero el bienestar de la obra de Dios. Por ejemplo, tenemos a William Carey.
misionero de la edad de Filadelfia. Este misionero bautista que viaja de Inglaterra hacia la India. Llega ¿a dónde? A la pobreza. Llega a una casa sucia, abandonada, en donde igual su esposa sufrió, sus niños sufrieron. William Carey sufre la muerte de su hijo, se enfermó allá en la India y muere a una corta edad, aproximadamente a los 7, 8 años. Entonces, todos los siervos de Dios que fueron llamados al liderazgo siempre anteponen la obra de Dios a su bienestar, sacrifican su bienestar. Estas son las 5 características que tiene un líder. Y si ese líder es pastor, es obispo, es un encargado, y definitivamente ustedes cristianos pueden ver estas características en él, es un hecho, es indiscutible, es inconfundible. Ese hombre, si tiene estas 5 características, es un líder, y ustedes, feligreses, deben de seguirlo, deben de obedecerlo, deben de apoyarlo, deben de orar por él y deben de confiar sus vidas y ustedes en las manos de él. Pero si hablamos de que ustedes deben de seguirlo, obedecerlo, apoyarlo, orar y confiar sus vidas en las manos de él, también hay que saber hasta dónde. Hasta dónde deben de obedecerlo, hasta dónde deben de vivir bajo su misión, hasta dónde deben de acatar tal cual al pie de la letra, hasta dónde y cuándo. Pues esto es lo que estaremos estudiando, respondiendo, viendo con calma en el siguiente tema, que lleva por subtítulo la actitud sumisa de un cristiano. Son estas 2 preguntas, ¿verdad? Muy bien, tenemos la siguiente pregunta de la hermana Guadalupe Ochoa. Qué gusto saludar y saber que nuestra hermana está ahí en sintonía, nuestra hermana Guadalupe Ochoa. Saludos a nuestra hermana. La pregunta es, ¿una mujer puede ser cabeza del hogar? Tal vez no en el sentido de la palabra, no en el sentido estricto de la palabra cabeza. Yo entiendo que hay muchas mujeres, tanto dentro del cristianismo como fuera del cristianismo, que han sido abandonadas por su esposo, madres solteras. O mujeres que quizás tengan un esposo, pero es como si no existiera, porque ese hombre nada más llega ahí a comer, a insultar o a regañar y nunca resuelve los problemas de casa. Entonces, muchas mujercitas se ven orilladas a tomar el papel de cabeza. Pero, siendo que están siendo orilladas, lo más conveniente es que estas mujeres, si son cristianas, se apoyen en su pastor. Si no son cristianas, quizás pueden apoyarse en un hombre de confianza, como podría ser su propio papá, en preguntarles, en pedirles apoyo, porque al no ser varón, una mujer no nace con las características que tiene una cabeza. Y cuando hablamos de que el hombre es más fuerte, en cierto sentido, porque yo también entiendo que una mujer llega a ser en algunos aspectos más fuerte que un hombre, pero en el sentido, en la línea que voy llevando ahorita mi respuesta, un hombre es más fuerte que una mujer. Podría mencionar casos como el poder cargar con todos los problemas de un hogar. Un hombre es más fuerte en ese sentido que una mujer. Un hombre tiene el carácter para enfrentar a los asuntos externos que llegan a casa, como personas que quieran pretender dañar a la familia. El hombre tiene ese carácter de salir y defender a la esposa, defender a los hijos, etcétera. Cuando gente abusiva llega a un hogar e intenta aprovecharse de las personas de esa casa y sale un hombre, ya le piensa el abusivo, ya no es igual a cuando ve a la mujer indefensa.
Entonces, yo creo que una mujer puede ser cabeza si es orillada, si las circunstancias la acorralan y ya no le queda otra más que salir al frente y ver por sus hijos, proteger a sus hijos. Esa sería una situación extrema. Pero, una vez más, apóyense, busquen a un hombre que les apoye, de preferencia que sea de la familia. No busquen un extraño, porque si no se van a enredar con un hombre. No, busquen a un hombre que les apoye. Repito, puede ser el papá, el tío, un hermano de usted, como mujer, su hermano, que le apoye. Puede ser el pastor si es cristiano. La pregunta que nos envía nuestra hermana Maxi Osella, ¿es hermana? Hermana Maxi Osella, muy bien. Hermano, Dios le bendiga. Si no tengo iglesia del mensaje, bien como me pasa, amo el consejo. Amo el consejo que me da. Si busco una denominación y tampoco hay estas características de líder, yo creo que una vez más, al igual que la respuesta de que una mujer puede ser orillada a ser cabeza o a tomar el papel de una cabeza, yo creo que, por lo que pregunta nuestra hermana Maxi Osella, un cristiano o una cristiana pudiera ser orillado, abandonar la única iglesia que hay en su zona. Estamos viviendo una crisis en el cristianismo muy fuerte porque hay fracturas en el cuerpo de Cristo en muchos aspectos, en temas de alimento espiritual, en temas de liderazgo, lo que estamos hablando, en temas de santidad, en temas de alimento, bueno, ya lo mencioné, hay diferentes fracturas en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un cristiano ya ha participado del buen alimento espiritual, ya conoce una iglesia donde hay disciplina, hay orden, donde se reverencia la palabra, etcétera, y trata de encajar en un lugar donde carecen de estas cosas, le va a ser muy difícil. En ocasiones, en lugar de estar alimentándose, se la pasa gran parte de la reunión espantando los malos pensamientos que le vienen al estar viendo allí el desorden, cómo la iglesia nada más se está jugando, comiendo dentro de la misma iglesia, cómo el pastor en lugar de pasar a predicar se la pasa a payasear para tener a la iglesia risa y rice, etcétera. Entonces, hay cristianos que ya no encuentran el lugar donde puedan ser alimentados y dirigidos como ellos quisieran. Y si es el caso de nuestra hermana, como dice, no hay una iglesia del mensaje, no hay una denominación que tenga estas características. El líder que está ahí realmente no es un líder, es un pastor, es un obispo, un encargado, pero no es líder. ¿Qué le queda, hermana? Pues dos opciones. Una, reunirse ahí en lo mejor que encuentre, o tal vez no sea lo mejor, probablemente sea lo menos peor o lo menos malo que encuentre. Reunirse ahí y pedirle a Dios que le ayude a no estar criticando y aguantarse la incomodidad que pueda estar sintiendo y comer del alimento que salga desde el púlpito, aquello que pueda ser sano, limpio, aquello que sí es bíblico, tomarlo y vámonos. Y lo segundo, pues usar la tecnología que hoy tenemos y adherirse a nuestra iglesia virtual. La iglesia virtual de Esfuerzo y Valor no es la única en el mundo. Ya hoy en día hay muchas iglesias que alimentan a sus congregantes por medio de la tecnología como lo estamos haciendo hoy. Por ejemplo, la iglesia más grande del mundo, la Full Gospel Church, que se encuentra en Corea del Sur, pastoreada por, creo ya no está el pastor Paul Yonggi Cho, pero él era el pastor de esta iglesia. Es la más grande del mundo porque, aparte de tener 800,000 miembros en todo el planeta, esta iglesia alimenta a muchos congregantes a través de pantallas que colocan en edificios porque ya no caben.
en un culto solo logran sentar en esa iglesia, la Full Gospel Church, logran sentar 12,000 miembros. Entonces, los alimentan a través de la tecnología. Bueno, es lo que hace la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor de México. Alimenta a cristianos que en donde ellos están, sí hay iglesias, pero lamentablemente están carentes de muchas cosas. Y el líder está carente de muchas cosas. En ocasiones no hay un predicador, hay un lector de folletos nada más. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos miembros? Cito como ejemplo la familia Sarmina, allá en Cancún, nuestro hermano Almer Sarmina, hermana Leticia Albarrán, ellos son parte de familia, soy su pastor, aunque están en Cancún, soy su pastor y se han unido a nuestra iglesia. Bueno, ellos nacieron aquí en México y después se fueron, pero siguen siendo parte de la iglesia. Y hay otros que se han unido a la iglesia y están bajo mi pastorado, aunque claro, es un trabajo, una relación virtual. Eso es lo que yo le recomendaría a nuestra hermana Maxi Osella. Tú eres fiel. Tú no defraudas a nadie. Tú no decepcionas a nadie. Todo aquel que se acerca a ti con un corazón sincero, todo aquel que se acerca a ti con un corazón necesitado y con sinceridad clama desde lo profundo de su ser por ayuda, tú se la brindarás. Así que hoy nos has dado a mí y a esta familia Esfuerzo y Valor el alimento. Tú nos diste el alimento. Gracias, Señor. Gracias por darme ese gran privilegio de ser tu conducto. Ahora te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos aproveche al máximo la enseñanza que nos diste. Que iluminen sus mentes, que aquellos que no están seguros de estar en la iglesia correcta o de seguir al hombre correcto, que el tema de hoy junto con los que vienen den respuestas claras a su mente y a su corazón, para que puedan tomar la decisión sabia que tienen que tomar. Padre, te agradecemos muchísimo que la mesa estuvo servida, que fuimos saciados